Juan Grandinetti atraviesa un presente laboral surcado entre dos orillas. Por un lado, en España acaba de estrenarse Antes del Amor, la nueva película de Beda do Campo Feijó, y al mismo tiempo acaba de concluir en Uruguay el rodaje del thriller de supervivencia Caza y Pesca, dirigido por Guillermo Carbonell. Estamos con Juan Grandinetti. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julia, muy bien. Muchas gracias por la introducción tan fresco, una persona seria. Bueno, sos serio. No tanto, no tanto. ¿Cómo definirías la experiencia de construir una identidad actoral en el extranjero siendo un actor argentino? Bueno, supongo que es muy personal eso. A mí, por ejemplo, me toca en un lugar bastante reconocible. Mi mamá es catalana, es española, entonces yo tengo toda mi familia materna viviendo en Barcelona y desde muy chico que voy a España a visitar, a veces más tiempo que otros, a veces he ido también a trabajar. Entonces siempre para mí fue como un lugar bastante parecido a una casa. Em, Claro. la verdad es que igual hasta el 2019, que fue cuando filmé mi segunda película en Madrid, no se me cruzó por la cabeza instalarme un tiempo ahí. Y a partir de esa película, esa experiencia y por varios factores también que tienen que ver con mi familia, tengo sobrinas que en su momento tenían 3 y 7 años. Me agarró como un poco unas ganas también de estar cerca de esa parte de la familia, de vivir un poquito el crecimiento de mis sobrinas y lo laboral también se me empezó a armar. Fue como una confluencia de varias cosas Ujú. a las que le di bola y fue como, bueno, a probar un ratito ahí a ver qué pasaba y bueno, fue un lindo desafío porque si bien tengo toda esta pata que te digo, medio de un hogar y familia y todo, empezar de cero a nivel laboral es un desafío porque yo acá ya llevaba unos 10 años trabajando, Sí. a veces con más trabajo, años con más trabajo que otros, pero nunca me faltó, entonces también era como una especie de apuesta de ver qué pasaba ya. Fue bastante bien al principio, también enseguida apareció la pandemia, entonces todo se puso Mm. un poco trunco, pero la verdad es que fue una experiencia muy linda y que a mí siento que me hizo crecer mucho más allá de lo laboral en lo personal. Así que respondiendo más concretamente a tu pregunta, ¿cómo es? Es un lindo desafío en el que quedaban un poco afuera ciertas certezas que a lo mejor ya había empezado a construir estando acá, o ciertos lugares donde sabía que uno podía recurrir en caso de necesidad o lo que sea. Allá fue como, bueno, vamos a empezar de nuevo, también con otra edad, que también uno tiene más herramientas, con la ventaja de también tener una contención familiar y eso. Fue una experiencia muy linda, la verdad, Ujú, ujú. y bastante fructífera. Bueno, te sigue resultando una muy buena experiencia, ¿no? Digo, ahora se acaba de estrenar Antes del Amor. ¿Cómo Sí. fue? ¿Qué desafíos específicos te planteó el estreno de esta película en España? Bueno, primero que no estuve, no pude estar, eh, que no es la primera vez que me pasa, y bueno, siempre está esa cuota del trabajo de uno en ese terreno, como bueno, es tan distinto el momento en el que uno está filmándola y cuando después finalmente se estrena que bueno, en el medio pasan un montón de cosas y de repente no poder estar también es como hay una cuota ahí de decir, uy, qué cagada, porque tanto laburo que pusimos todos y las ganas de ver ese resultado final, a veces uno se lo pierde, pero bueno, es parte de eso también. Me estoy adaptando un poco ahora a, a convivir mucho más entre España y Argentina, o bueno, en este caso también Ujú, Uruguay, ujú. donde sea que aparezca el laburo. Si bien es verdad que mi intención siempre fue hacer un puente y tratar de ir y venir, el último año te podría decir que fue un año donde concretamente, año y medio, empezó a jugar eso, ¿viste? Como a estar 3 meses allá filmando, estar 3 meses acá y así constantemente. Y, y tiene muchas cosas lindas, muchas cosas positivas, y también tiene algunas otras cosas que, bueno, hay que lidiar también. Eh, Bien.
claro, en Pero definitiva es eso, ¿no? Como esto que contaba s- recién. Bueno, en el estreno sí, español no pude estar. Este, sí, al mismo todo lo que tiempo te digo estoy en igual Uruguay. no son pequeñeces, pero bueno, siempre partiendo de la base de lo que es un privilegio de poder viajar y trabajar y conocer, digo, esta peli fue en Canarias, después, qué sé yo, estar en La Valleja, en Uruguay, en la Sierra de Uruguay, un lugar del que la verdad nunca había escuchado, probablemente por ignorancia, pero de repente encontrarte con un lugar tan lindo y que el trabajo te dé la posibilidad y la oportunidad de conocer esos lugares y encima haciéndolo trabajando y conocer la gente de cada lugar y es un privilegio muy, muy grande, la verdad que yo disfruto mucho, eh, Sí, la sí. verdad. Sobre todo, digo, en este momento de Argentina, ¿no? Donde se filma prácticamente nada y donde realmente son pocos los actores y las actrices que, bueno, ni hablar técnicos, directores, que tienen trabajo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lamentablemente. Así que, Sí, bueno, sí, eso también te debe mover unas cuantas cosas, ¿no? De sentirte por un lado afortunado de tener trabajo sí. y por el otro, bueno, esto que en tu propio país cuesta tanto, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima y tampoco es la primera vez que pasa, a lo mejor sí Mm. de una manera tan drástica. em, y así como te puedo nombrar mi rubro, hay un montón de terrenos donde Sí, está pasando lo mismo, que, que bueno, no deja de ser una tristeza muy grande y como a mí me despierta como una sensación de impotencia muy fuerte, ¿viste? Como de no poder entender claramente cuál es la razón, ¿viste? Teniendo en cuenta todo lo que vos recién nombrabas, desde lo que puede ser una identidad cultural hasta lo que puede ser, como bien nombrabas vos, la cantidad de gente que vive de esto y que depende de esto para poder seguir día a día con su vida y bueno, es un momento bastante difícil y me parece que no sé si cabe esta palabra, pero yo lo siento así, injusto. mm, sí, muy injusto, Sí. absolutamente. Ahora, bueno, pasemos a tu experiencia laboral concreta. ¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje en Caza y Pesca, la película que estuviste filmando en Uruguay? Primero me gustaría recuperar cómo la definiste. Dijiste que era un thriller, Un thriller, sí, un thriller. pero usaste otra palabra. Eso decía la información, un thriller de Sí, sí, no, no. supervivencia. Eso, de supervivencia. Sí. Porque es una palabra que bien cabe también, me parece, para hablar del chino, el personaje. Que bueno, está atravesando por un momento bastante particular de supervivencia, no concretamente como después se termina viendo en la película, sino una supervivencia a lo mejor más emocional, Mm, un duelo muy, muy particular de una separación y una búsqueda también un poco personal de volver a encontrarse con él mismo. A raíz de ahí organiza un campamento con sus dos amigos de toda la vida. Se van a pescar al lugar donde iban siempre, donde hace mucho no iban. Y bueno, cuando logran combinar las tres agendas y se reencuentran de nuevo ahí, bueno, empiezan a pasar algunas cosas. Empieza a haber como un encuentro bastante particular con un grupo de cazadores. eh, con los que parece que en un principio no hay ningún problema de convivencia. Pero bueno, después la película se va poniendo un poquito más densa e interesante y empiezan a haber ciertos cruces eh, que empiezan a cambiar un poquito la óptica de la película. Que si bien arranca como algo capaz cotidiano, ujú. de tres amigos reencontrándose y pasándola bien y cagándose de risa y pescando y verduleándose y lo que sea. eh, bueno, empiezan a aparecer algunos problemas externos que también exponen un poquito la dinámica de los tres amigos. eh, También sirve mucho como espejo de ver qué es lo que está atravesando cada uno de esos personajes en ese momento. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Es una película que trata varias capas y que bueno,
que fue una oportunidad de abordar algo que por lo menos para mí particularmente yo no tengo mucha experiencia en este tipo de películas. Ujú, Eh, ujú. esto que vos nombrás, ¿no? Como de, en este género. Em, Ajá. y, y la verdad es que aprendí mucho, me apareció como un panorama muy, muy nuevo y empecé a conocer mucha gente que me di cuenta que respiraba mucho más naturalmente ese lenguaje. eh, y, y la verdad que fue muy, muy disfrutable, fue muy disfrutable. Ujú. Eh, Después lo que te decía antes, ¿no? Ahora ya hay todo un proceso que escapa de uno y que, bueno, sabemos el rol que ocupa la edición, ¿no? En un Sí, corte final sí. de una película y en cómo termina decidiendo quien sea que lo lleve adelante contar esa historia. Así que bueno, ahora toca la parte más difícil, que es la de esperar, esperar Claro. y confiar. Y la sorpresa, ¿no? Digo, porque Sí, cuando te ves en pantalla, te ves en la pantalla, este, advertís cosas sobre vos mismo y sobre el trabajo que hiciste en su momento que bueno, que cambia todo, ¿no? Digo, la sí, percepción del trabajo, ¿no? De la experiencia. Ahora, esto de filmar en distintas industrias, en distintos países, digamos, ¿no? sí. ¿Encontrás diferencias muy, muy grandes entre cómo se filma en España, cómo se filma en Argentina, cómo se filma en Uruguay? Sí, 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 Ujú. encuentro diferencias bastante grandes en algunos aspectos. A lo mejor es un poco contradictorio capaz, pero en algunas cosas muy pequeñas se ven diferencias muy grandes, ¿viste? Em, Qué sé yo, hay ejemplos capaz concretos y voy a caer en la generalización. Hago esta salvedad porque obviamente cada situación es muy particular, pero a mí, por lo menos en la experiencia que me ha tocado vivir y en lo que me puedo dar cuenta de qué es lo que difiere un poco es, em, supongo que tiene que ver con algo cultural, qué sé yo, en Argentina, que es del país, el país en donde crecí y el que más conozco, y tanto laboral como culturalmente hablando, siento que somos una sociedad que ya en su fundación tuvo que rebuscársela, ¿viste? Buscarse la vida, rebelarse, resolver. Em, Capaz es un poco grandilocuente lo que estoy diciendo, pero en el trabajo yo veo un poco esa diferencia en la que a lo mejor en España todo pareciera, entre mil comillas, que funciona un poco mejor y que todo es más protocolarmente respetado y que cuando Mm, hay alguna falla o algún error, primero se denuncia ese error, se eleva ese error, se resuelve o se debate en cómo resolverlo. Y en Argentina, cuando alguien tiene un problema, lo primero que hace es resolverlo. Eh, Así que si no puede comunicarlo, mejor. Si puede resolverlo y que esto siga y no perder el tiempo. em, y eso me parece que se puede traspolar en un montón de cosas. ujú, Después en lo cultural te das cuenta, qué sé yo. Si bien somos muy parecidos en muchas cosas y hay un puente muy grande hecho hace mucho tiempo en el que hay muchas coproducciones, no hace falta que sí. yo lo distinga, eso ya lo sabemos. Eh, y muchas veces me han hecho la pregunta de qué parecidos, de cuán parecidos somos. Y es verdad que en muchos aspectos somos muy parecidos, pero yo creo que también en muchos aspectos somos muy distintos y eso lo pude comprobar trabajando. He hecho teatro en España y he hecho teatro acá también y- y son muy distintos. Te digo acá porque ahora estoy en Argentina, Sí, entonces sí, te sí. aclaro porque capaz me escuchas decir acá y no sabes de dónde te estoy hablando, porque capaz estoy en Sudáfrica, pero no. Em, pero, pero sí hay diferencias. Y con Ujú. respecto a Uruguay, eh, también hay diferencias. Pero como también te podría marcar que hay diferencias en filmar una película en Buenos Aires y una película en Córdoba, Córdoba, Claro. Argentina. Sí, 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 sí. Pero a lo mejor no son tan grandes como las que yo sí noto con filmar en Argentina y filmar en España. Hay una obviedad y capaz un cliché al cual voy a caer y es como que siempre se habla mucho como de esta parsimonia uruguaya, ¿no? Como Mm, sí. de este un cambio menos en el que se vive yo creo que eso se ve un poco en el rodaje también.
Y no, no, con esto no estoy hablando de que uno es mejor o uno es peor, sino simplemente No, no, distinguir las diferencias, ¿viste? características, Em, sí. sí, y sí, sí, es diferente y ahí es cuando yo más disfruto, cuando, cuando me sale un poquito de un lugar en el que me puedo poner en un piloto automático, en el que, bueno, Mm, esto es así, pam, pam. El estar atento siempre es algo eh, positivo, algo de lo que se puede sacar algo también, siento. claro, claro. Salir del terreno conocido, ¿no? Sí, Este, sí, está bueno, sí, incomodarte un poco. claro, claro. ¿En qué momento, digo, más allá del apellido, Ujú. Grandinetti, en qué momento de tu carrera internacional sentiste que tu permanencia en los sets dejó de ser la continuidad de una tradición familiar para transformarse en una necesidad permanente tuya? Guau, Julia, me estás matando. Como una respuesta científica que tengo que dar. No lo sé, la verdad, Bueno, sinceramente. Es como... No, pero no lo sé cuándo fue el momento, sí, sí, ya te puedo decir que no, no es lo mismo para mí hoy ir a trabajar que lo que era para mí ir a trabajar hace 10 años, mm, en el que a lo mejor había cierta inocencia un poquito más presente, o una inconsciencia incluso, como de... Hoy sí se me convierte como en algo mucho más determinante porque es de lo que vivo, entonces eh, es lo que tiene también qué sé yo, se va perdiendo, yo trato de que no, pero sí soy consciente que por momentos se va perdiendo un poco cierta diversión que en ese entonces y en ese momento era algo que inundaba todo. Eh, ujú, ahí jugando 100%. Ahora, no digo que no existan esos momentos, pero también empiezan a aparecer otras cosas que tienen más que ver con el deber, capaz, o con la obligación, ¿no? ujú, Entonces, me parece que nada, el trabajo es tratar de mantener vivo lo más posible eso, como toda la parte lúdica, y, y no sentir lo demás como un peso, sino como algo que viene con el crecimiento, con la adultez, qué sé yo, en la que uno ya tiene que empezar a pensar en otras cosas, tiene que empezar a pensar más, lamentablemente, pero bueno, es así, más a futuro, de ponerse más previsor, como, o más calculador, o más... mm, eh, pero me parece que es algo que puede abordar distintos oficios y trabajos. ujú, No creo sí, que sea algo exclusivamente Sí, hay algo que, volviendo un poco a tu pregunta capaz que con respecto al apellido, que sí fue virando bastante y que no creo que se vaya a instalar nunca fijo en ningún lugar, que va a ir moviéndose constantemente. Em, no me pasa lo mismo a la hora de trabajar con mi viejo que a la hora de trabajar sin él, porque he tenido la oportunidad, la suerte y el disfrute de trabajar con él en varias ocasiones. Y bueno, las sensaciones que van apareciendo son diversas. A veces sí, hay como esta sensación bueno, hay un apellido que yo tengo, ¿no? Soy una ujú, persona que me ha pasado, me sigue pasando. Muchas veces me llaman por el nombre de Darío, ¿viste? Entonces es como hay algo ahí con lo que... Igual, claro, yo me divierto, digo, no reniego de dónde vengo, eh, no lo tomo ni lo interpreto ni lo recibo como un insulto, como una falta de respeto, para nada. Muchas veces, todo lo contrario. O sea, yo siento mucho orgullo de tener el padre que tengo. Como también tengo mucho ujú, orgullo, siento mucho orgullo de tener la madre que tengo, que no se cuela tanto en estos ámbitos porque capaz nadie la conoce, pero sí me ha pasado mucho de cruzarme con gente que conoce a mi madre y ponerme a lo mejor automáticamente en un lugar justamente por eso, por el hecho de conocer a mi madre. Y, y hay dos opciones, o renegar con eso, o abrazarlo, disfrutarlo. Yo la verdad que eh, los miro a los dos y siento un orgullo muy grande de venir de donde vengo y entonces que me confundan con ellos, no lo recibo más que como un halago, capaz.
Tu viejo debe jorobar bastante también con eso cuando los confunden, digo, ¿no? ¿Cómo? Conociéndolo, digo ¿A mi que tu viejo? papá debe jorobar bastante con eso de cuando los confunden, que te dicen Darío, o debe ser Sí, bastante. se divierte, se Sí, divierte. sí, 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 se divierte. También mi hermana también está en este mundo, Claro, Laura. sí, sí, sí. Entonces, hay algo, nada, es un privilegio por compartir eh, el oficio con la familia y poder intercambiar dudas, opiniones, consejos. La verdad que no todo el mundo tiene eso. No, claro, claro. Y qué familia además de artistas, ¿no? Sí, pero bueno, venite un domingo al mediodía. Bueno, todas las Nada, casas, la mía sí, ya también, sé, es ya sé. otra Nada, cosa. obvio, obvio. No, por suerte, igual, por suerte, por suerte, por suerte. Bueno, bueno, Por suerte. muchísimas gracias Juan Grandinetti por Oh, este Julia. contacto, por contarnos tu experiencia y bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos.